Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema que es muy importante, el cual lleva por título Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy interesante que ya hemos estado desarrollando durante todo este trimestre y vamos a continuar hasta fin de este año. Pero esta semana que ya vamos avanzando bastante, estamos estudiando un tema muy importante que se titula Desposados con Cristo. Un tema muy interesante. Y antes de continuar, quiero que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Así que acompáñame para que leamos juntos el texto que se encuentra allá en el libro de Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51, en el verso número 10. Y leemos así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por darnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y que al estudiar su palabra podamos comprender las cosas para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Denos su buen espíritu, ayúdenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Vida con el primer esposo. Y nuestra pregunta nos dice así: utilizando los símbolos espirituales del capítulo 7 de Romanos, describe la vida bajo el primer matrimonio y por qué es tan difícil vencer el pecado. Esto es, los símbolos que están puestos en la Biblia están puestos por una situación muy importante. Y la Biblia nos habla de que había un primer esposo, debe morir para poder unirse a otro. Pero, ¿por qué es tan difícil vencer el pecado bajo el símbolo del primer esposo? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Y para ello vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso 12 al verso 16. Mira lo que dice. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Así que vemos que en nuestra vida existen dos aspectos. Uno, en otro tiempo prestamos nuestros cuerpos, nuestros miembros, para obedecer al mal. Cuando conocemos a Jesús, ahora tenemos que poner nuestro cuerpo, nuestros miembros, para obedecer al bien. Nos volvemos siervos de quien obedecemos. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Ahora sabemos que obedecemos al bien o obedecemos al mal. O nos prestamos para hacer el bien o nos prestamos para hacer el mal. Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Allí mismo en el libro de Romanos, capítulo 7, y ahora vamos a leer los versos 5, 14 y el verso número 15. Y leemos así: Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas condenadas por la ley obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que
aborrezco. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra situación. Esto es, nosotros nos vendimos al pecado, esto es, comenzamos a practicar el pecado. Muy bien, y al ser siervos del pecado, hacemos lo que no es correcto. Muy bien, y a veces, aún conscientes de que no es correcto, lo hacemos. Por eso que el apóstol Pablo habla de esta manera, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago aquello que quiero, sino aquello que aborrezco. ¿Nos damos cuenta? Entonces, a veces estando conscientes no tenemos el poder para hacer lo bueno. Muy interesante. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Ahora leamos este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y allí vamos a leer el verso número 9. Mira cómo dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia nos dice que el corazón de nosotros es un corazón engañoso y perverso. Podemos pensar que somos buenos, que hacemos el bien, pero nuestro corazón nos engaña a veces. Muy bien. ¿Por qué somos atraídos por el mal? ¿Por qué queremos hacer el mal? Porque nos vendimos al pecado. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre estos asuntos. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 289, nos explica de esta manera. El hombre viejo no ha muerto en usted. Tiene una forma de piedad, pero no ha experimentado el poder purificador de Dios. Puede hablar y escribir en forma suave, y lo hace. Y en lo que se refiere a las palabras que usted emplea, en sí mismas posiblemente sean correctas, pero el verdadero idioma del corazón no se manifiesta. Entonces una persona puede parecer correcto, puede inclusive hablar correcto, puede proceder correcto, pero puede que el yo siga allá adentro. Muy bien, puede ser que aún queden todavía cosas que, aunque parezca bien, no está bien. Muy importante que nosotros entendamos esta parte, porque a veces hasta puede aparentar, pero hay cosas que simplemente tienen que ser nacidas desde el corazón. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 193 nos explica. Para que usted pueda obrar bien, debe vivir una vida nueva, en armonía con Dios. Su naturaleza perversa no ha sido transformada. Usted no está en paz con Dios ni con usted mismo. Está bajo la esclavitud del gran adversario de las almas, sujeto al viejo hombre de pecado. No es un hombre libre en Cristo. Tiene que producirse un cambio antes que Dios pueda obrar en su persona. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando mantenemos nuestras conductas de nuestra vida pasada, cuando mantenemos nuestro proceder, puede ser abierto, puede ser secreto. Esto es, cuando estamos allí, el viejo hombre con sus prácticas no ha muerto, continúa allí, está vigente. Y antes que Dios pueda obrar en nosotros, eso tiene que ser subyugado, tiene que ser sujetado al poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar claros en ese aspecto también. Y tenemos que saber que aunque podamos tener la apariencia de, no somos o no ha actuado en nosotros Dios mismo. Pero vamos a ver qué más nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame, mira cómo está escrito aquí. Usando una vez más los símbolos espirituales, ¿qué recibiremos si continuamos en nuestro primer matrimonio y cómo somos liberados de esa relación? Esto es, nuestro primer matrimonio es, nos volvemos siervos de aquel a quien obedecemos, del pecado o de la justicia. Bajo esos mismos símbolos, estábamos unidos a Satanás y los deseos de Satanás cumplíamos. Muy bien, entonces bajo esos mismos símbolos, ¿cómo nosotros podemos vernos libres y cuál va a ser el resultado de mantenernos en esa vieja relación? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo,
que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, en el verso número 23. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué va a pasar si continuamos en esa misma relación donde somos llevados cautivos por el pecado? Bueno, terminaremos en la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso 6, el verso 7, el verso 11, 12 y el verso 18. Miren lo que dice. Leemos allí. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿cómo nosotros podemos deshacernos de esta relación? Con el viejo hombre siendo crucificado junto con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus malos deseos, y liberados del pecado habéis llegado a ser siervos de la justicia. Primero sabemos que si continuamos en esa antigua relación donde somos llevados a pecado constantemente, decidimos nosotros pecar, vamos a recibir como paga la muerte. Pero ¿qué pasa cuando somos liberados? Tenemos que ser crucificados juntamente con Jesús, morir juntamente con Jesús para que el cuerpo de pecado deje de pecar. Y ahora, según lo que tenemos aquí, el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros. Consideramos a nosotros mismos como muertos al pecado. Muy bien. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cómo podemos salirnos de esa relación entre el ser humano y Satanás, que constantemente peca y nos lleva a la muerte eterna? Mediante la crucifixión del yo. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 8, en el verso 31 y verso número 32. Y ahí leemos de esta manera. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, palabra, sois realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La Biblia dice que si permanecemos en Jesús y obedecemos su palabra, seremos discípulos realmente de Jesús, y entonces conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Esto es, conforme conocemos la verdad nos va liberando del mal, nos va liberando del pecado, nos va liberando de las cosas que no deben ser. ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mente, carácter y personalidad, tomo 12, en la página 534 nos dice así. Si cedemos a la ira, la concupiscencia, la codicia, el odio, el egoísmo o algún otro pecado, nos hacemos siervos del pecado. Ningún siervo puede servir a dos señores. Si servimos al pecado, no podemos servir a Cristo. El cristiano sentirá las incitaciones del pecado porque la carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu batalla contra la carne, manteniéndose en una lucha constante. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana llega a unirse a la fortaleza divina. Esto es, nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos al mal, o servimos al bien, pero no podemos servir los dos al mismo tiempo. Muy bien. Esto es, la carne tiene celos del espíritu y el espíritu batalla contra la carne. De tal forma que nosotros tenemos que ver sobre qué vamos a ceder, sobre la carne o sobre el espíritu. Las tentaciones siempre van a asediarnos. Muy bien. Todo el tiempo. No significa que todo el tiempo tenemos que caer. Ahora, si caemos, tenemos un abogado que es poderoso para socorrernos. Pero no significa que porque tenemos un abogado vamos a estar cayendo constantemente. Entonces vamos a aferrarnos por la fe de Cristo Jesús y Él es poderoso para salvarnos. Y cuando hacemos esto nos unimos nuestra debilidad humana a la fortaleza divina y somos más que vencedores. Estamos entendiendo cómo es, pero todavía hay más y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame.
Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 94 nos explica. Ahora debe aprender las lecciones de autocontrol que debería haber aprendido en sus primeros años. Dios le trajo a un entorno nuevo para que su Santo Espíritu lo disciplinara, para que usted pudiera adquirir la fuerza moral y el autocontrol que hicieron de usted un conquistador. Será necesario el mayor esfuerzo, la determinación más perseverante y resuelta y la máxima energía para controlar su yo. Entonces, controlarnos a nosotros mismos es difícil, pero a través del poder del Espíritu Santo es posible. ¿Nos damos cuenta? Dios nos pone en situaciones diferentes para que aprendamos esas lecciones. Esas lecciones tenemos que aprenderlas cuando somos pequeñitos, para irlas fortaleciendo, y conforme nos hacemos adultos y más grandes, somos fuertes para poder dominar el yo. Pero muchas veces perdimos esas lecciones importantes. Muchas veces nuestros padres pensaron que las lecciones importantes eran otras. Entonces pusieron otras lecciones en nuestro camino, descuidando esa parte importante. Pero es muy importante que ahora que sabemos, empecemos a permitirle a Dios ponernos en diferentes circunstancias que nos permita traer a sujeción a ese yo. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. The Signs of the Times, que fue escrito el 22 de julio de 1889, nos dice así. Debes empezar a buscar a Dios donde estés. Debes nacer de nuevo. Debe haber una renovación, una nueva vida creada dentro de ti, para que no sirvas al pecado o a los deseos de la carne. Tus hijos deben convertirse. Tienes una solemne obra que cumplir. Esto es, cuando viene esta conversión, este nuevo nacimiento, no he de pensar que debe iniciar en aquel otro, o en mi hermano, en mi pareja, en mis hijos. Primeramente debe iniciar en mí. Cuando ya experimenté esa parte, entonces tengo que ayudar a mi pareja, a mis hijos, a mi hermano, a todos los que pueda, pero debe comenzar primeramente esa renovación, ese cambio debe empezar en mí. Pero para ello tenemos que acercarnos a Dios y permitir que su Espíritu obre en nuestras vidas. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude, pueda bendecirnos y que al estudiar su palabra podamos llevarlo a la práctica. Que cada día podamos aprender de Jesús, que cada día el yo que tenemos pueda ser crucificado junto con Jesús, de tal manera que podamos vivir la vida de Cristo. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos para continuar nuestros estudios el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.